La Universidad de Santiago de Chile, como institución pública comprometida con la calidad de la enseñanza y la transformación del país, sitúa a la educación continua en un rol fundamental para el desarrollo de las personas y la sociedad, desde un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida. A través de la política de educación continua y con miras al 2030, la universidad concibe la educación continua como un ámbito de la docencia universitaria que permite responder a las diversas necesidades formativas de personas, empresas e instituciones del sector público, privado y de las organizaciones de la sociedad civil, aportando con una amplia propuesta de programas al desarrollo regional del país y a la solución de problemáticas del ámbito internacional, con un enfoque de excelencia académica y pertinencia. ¿Cuáles son los principales propósitos de nuestros programas? Desarrollar competencias acorde al mercado laboral, actualizar conocimientos técnicos específicos, contribuir a la formación integral de las personas. Los principios que guían la educación continua de la universidad son excelencia académica, pertinencia y prospección, colaboración para el abordaje de problemas complejos, aprendizaje continuo, bidireccionalidad, compromiso social, innovación y flexibilidad, ética. Conoce más de la política de educación continua en nuestro sitio web y redes sociales. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan hoy en esta nueva jornada de formación abierta USACH. Este programa que hemos desarrollado en el equipo del Departamento de Educación Continua de la Universidad de Santiago de Chile, en conjunto con aquellas unidades académicas que desarrollan programas de diplomados, postítulos y cursos en nuestra institución. Y bueno, lo que buscamos principalmente con esta iniciativa, ¿cierto?, es difundir temáticas asociadas a nuestros programas de educación continua en la universidad, y también, por supuesto, dar un pequeño espacio de entrega de conocimiento asociado a estas temáticas de nuestros programas para un público externo, diverso, que está posicionado en distintas partes tanto de nuestro territorio nacional como también a veces a nivel internacional. Ahora con todo lo que es la difusión online, ¿cierto? Y las charlas online. Hoy les presentamos la charla que se denomina Ordenamiento y Perspectiva Territorial en Chile, que va a estar a cargo de la académica Verónica Yáñez. Ella es directora del programa Centro en Ordenamiento Territorial de la Universidad de Santiago, y además, bueno, también nos va a acompañar hoy día Enrique Rubinek, él es abogado. Y bueno, una breve reseña de nuestros relatores de hoy. Verónica es ingeniera civil en geografía de la Universidad de Santiago de Chile, es académica del Departamento también de Ingeniería Geográfica de nuestra universidad, es magíster en planificación y ciencia regional, y bueno, también es directora del magíster en medio ambiente y también de los diplomados en ordenamiento territorial regional y comunal y el diplomado en planificación regional de la institución. Bueno, por su parte, Enrique Rubinek, como ya les mencioné, es abogado, es magíster en Derecho Ambiental, posee estudios en ordenamiento territorial, regional y local de la Universidad de Chile, y además también en Derechos de los Pueblos Indígenas y Territorios también. Además, bueno, él es colaborador, es docente en justamente los diplomados en Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial del programa Centro PECOT de la Universidad de Santiago de Chile. Bueno, quiero comentarles que esta presentación, esta charla, va a tener una duración aproximada de 45 minutos en total, y al finalizar vamos a dejar alrededor de 15 minutos para que ustedes, todos los que nos acompañan hoy, puedan generar preguntas a través del chat,
y para que así las puedan ir respondiendo también nuestros expositores de hoy, ¿ya? Les pedimos que durante la presentación de nuestros relatores mantengan su micrófono en silencio, por favor, para no interrumpir. Y bueno, dejo entonces con ustedes en primer lugar a Verónica Yáñez para que inicie su presentación. Adelante, Verónica. Hola, buenas tardes. Primero voy a compartir pantalla antes de saludar. Me había asustado, como que no escuchaba la voz, pero de repente volvió el audio. Ya, a ver, voy a colocar pantalla completa. ¿Se ve completo? Sí, se ve súper bien. Bien, primero que nada, buenas tardes a todos los presentes y dar una cordial bienvenida a todas las personas que están interesadas en esta clase abierta y gratuita de ordenamiento y perspectiva territorial. Y también quiero dar las gracias a la señora Claudia Oliva, a la señora María José Jaque y a la señora Daniela Leiva, quienes a través de educación continua hacen posible y facilitan esta gran oportunidad para que la gente pueda vincularse con la academia y además adquirir conocimientos de una manera libre, espontánea, en la que podemos dialogar y además conversar. Así que yo contenta de poder estar aquí presente y en esta oportunidad voy a presentar aquí mi segunda diapo. Vamos a hablar de los conceptos y definiciones del ordenamiento territorial. Voy a hablar después sobre el sistema territorial y sus dimensiones. Vamos ahí a comentar algunas dimensiones, cómo opera el sistema territorial y los enfoques que este tiene. Y luego voy a mostrar algunas postales, denomino yo, pero en el fondo son fotografías reales que demuestran, digamos, los problemas territoriales que estamos teniendo y la necesidad del ordenamiento territorial. Luego me voy a referir brevemente al Plan Regional de Ordenamiento Territorial. No voy a entrar a la parte legal porque eso lo va a ver mi colega Enrique Rubinek, pero sí es necesario para el desarrollo metodológico explicar el instrumento. Y luego voy a dejar planteadas algunas preguntas de reflexión que me gustaría con el público aquí presente, dialogarlas, conversarlas, porque de manera conjunta se abren visiones y se aunan definiciones nuevas, y eso es lo bonito de estos cursos que son abiertos, ¿no? Entonces voy a avanzar, y antes de entrar a explicar la diapositiva, voy a entrar por un concepto de lo más básico, que es qué significa el territorio. ¿Ya? Entonces, yo creo que el concepto de territorio hoy en día lo escuchamos hablar del plan territorial, del sistema territorial, los problemas territoriales, pero ¿qué entendemos por territorio? Entonces, primero que nada, dejar claro que el territorio es un concepto que tiene distintos usos porque tiene un carácter polisémico, ¿ya? Lo cual va a generar importantes controversias al momento de aunar o consensuar una sola definición, ¿ya? El término territorio es muy usado en geografía, yo soy ingeniero civil geógrafo, ¿ya? Entonces se ocupa muy a menudamente y en diferentes enfoques, ¿ya? Con este término podemos referirnos obviamente a una porción específica de la superficie terrestre, pero que está definido por diferentes puntos de vista y por diversos autores. Entonces no existe una sola definición, hay variadas definiciones de acuerdo a los enfoques. Por ejemplo, el enfoque físico puede entenderse como un sinónimo de superficie terrestre o del relieve. Desde el punto de vista ecológico podría entenderse como un sinónimo del medio natural, con lo que suele hablarse de relaciones entre sociedad y territorio. Desde el punto de vista espacial, que hoy en día lo usamos mucho en temas del análisis geoespacial, puede entenderse como un sistema espacial, es decir, como un conjunto de lugares que están interconectados por redes y flujos horizontales. También puede usarse como sinónimo de espacio absoluto sobre el que los distintos objetos y fenómenos interactúan. También hay un enfoque paisajístico, ¿no? Que está mirado desde el paisaje, muchas veces desde los arquitectos, y que bien se entiende como un sinónimo del paisaje natural o bien como sinónimo de paisaje cultural, ¿ya? Como un conjunto de construcciones, de aprovechamiento y usos que hace la sociedad sobre el suelo. Y por último, también hay un enfoque social, ¿no? Que es un sistema socioecológico que reúne la sociedad y el medio que lo habita.
Por lo tanto, el territorio estudia tanto en este enfoque las relaciones verticales entre la sociedad y el medio físico y sus características. ¿A qué me refiero con las características? A su organización, ya sea económica, política, demográfica, espacio construido, el medio físico en donde se desarrolla toda la sociedad, ¿ya? Entonces, son diversos los enfoques, no hay una sola definición. Ahora, para efectos de esta presentación, yo voy a entender que el territorio es aquel espacio definido por los límites político-administrativos, es un espacio socializado, apropiado y transformado, es objeto de política pública y caracterizado por las condiciones geográficas y por las distintas transformaciones resultantes de las intervenciones humanas, sobre la cual el gobierno tiene competencias y la responsabilidad de velar por su desarrollo armónico y equitativo, ¿ya? Entonces, eso a grosso modo, ¿qué significa territorio? ¿Ya? Ahora, el territorio está visto desde una manera holística, con una visión holística, una visión transversal, y hoy en día ya no hablamos de una planificación territorial, sino que hablamos de un sistema territorial, ¿ya? En el que están contenidas varias dimensiones o componentes. Y para eso hay varios autores hoy en día. Voy a nombrar aquí al profesor Dr. Gómez Orea, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Él ahora está jubilado, pero es un profesor muy relevante que ha venido muchas veces a Chile también. Ha escrito varios libros, entre uno de ellos está el libro de ordenación territorial, ¿ya? Y la presentación que yo hago hoy día está en base a ese enfoque, a cómo él enfoca y aborda el sistema territorial, ¿ya? Y en su libro él define que el sistema territorial es un conjunto de todos los elementos y procesos naturales y artificiales, ¿ya? Es decir, es una construcción social que representa el estilo de desarrollo de una sociedad y que se va formando desde, obviamente, tiempo histórico. Esto va evolucionando y seguirá así formándose hacia el futuro próximo, ¿ya? Y dentro de esto están las actividades que la población practica sobre este medio físico y las interacciones que se producen entre ellas, ¿no? A través de los canales de relación que van a proporcionar evidentemente la funcionalidad del sistema. Ahora, estas componentes o dimensiones del sistema territorial son el sistema mediofísico o sistema natural en el estado actual, incluidos los usos de suelo. También tenemos el subsistema población, sus actividades de producción, de consumo y de relación social, el poblamiento o sistemas de asentamientos de población, y los canales de relación a través de los que se intercambian personas, mercancías, energía e información, ¿ya? Y evidentemente todo esto que se muestra se sustenta en un marco legal e institucional que va organizando, estructurando a la sociedad junto con sus actividades, ¿ya? Obviamente cada subsistema en sí mismo se puede generar un diagnóstico y un análisis, pero estos subsistemas no operan aislados, ya están relacionados, hay una sinergia entre cada subsistema. Por lo tanto, todos estos componentes van formando lo que se denomina el sistema territorial. Y esa es la nueva visión y lo bonito que tiene el ordenamiento territorial, que no trabaja de manera sectorial, ¿ya? O de manera vertical, sino que la mirada que se tiene es una mirada horizontal, en que se analiza la interacción que hay entre los medios, cómo es la influencia de un medio sobre el otro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alteramos el medio físico natural? ¿Cómo vamos a afectar a la calidad de vida de la población y sus actividades? ¿Cómo se va a afectar, por ejemplo, el ecosistema natural o la biodiversidad? Y así sucesivamente. Desde el marco legal podemos analizar, por ejemplo, si este marco legal realmente nos garantiza lo que es la sostenibilidad ambiental, ¿ya? Nos va a permitir regular los usos de suelo, la capacidad de acogida de los territorios. Esa es la diferencia entre lo que se hacía antes y el enfoque nuevo que el ordenamiento territorial persigue, ¿ya? Es un cambio de paradigma, es un cambio de visión, un cambio de mirada. Ahora, voy a dar una definición formal que corresponde a la Carta Europea de Ordenación Territorial de 1983. Se las voy a leer textual, pero luego la vamos a comentar para que vean ustedes los
los diferentes enfoques que se van dando sobre la ordenación del territorio. Primero que nada, aquí se define que la ordenación del territorio es la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector. Nosotros hace muy poquito sacamos la política de ordenamiento territorial, ¿ya? O sea, estamos felices que por fin el Estado, a partir de julio de este año, ya tenemos una política de ordenamiento territorial y que este instrumento va a permitir regular a través de un plan regional de ordenamiento territorial los diversos usos de suelo, analizando diferentes macrozonas, ¿ya? Y obviamente el objetivo que espera, al igual que la propuesta de la Carta de Unión Europea, es el desarrollo socioeconómico y equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, la utilización racional del territorio, ¿ya? Yo no voy a hablar en este momento de la política de ordenamiento territorial, porque todo lo que es política, lo dije anteriormente, lo va a hablar Enrique Rubinek, que es abogado y va a comentar el tema de la política y la institucionalidad. Pero el hecho de que tengamos ya estos grandes instrumentos es una herramienta particularmente valiosa para impulsar acciones en diferentes ámbitos que son relevantes del desarrollo sostenible, ya que esto considera diversos enfoques, ¿ya? Como tiene una visión sistémica y horizontal, toca diferentes puntos y aspectos esenciales sobre pobreza y equidad, ¿ya? El ordenamiento territorial actúa como un instrumento que va a permitir guiar e impulsar las inversiones públicas y privadas, obviamente con el fin de contribuir a revertir los procesos de exclusión y de pobreza y de fortalecer un desarrollo territorial sostenible y en pos de la mejora de la calidad de vida de las poblaciones. Otro aspecto fundamental es la productividad de los asentamientos humanos. El ordenamiento territorial va a prevenir o corregir, o va a intentar prevenir y corregir la localización de los asentamientos humanos e infraestructura productiva, como el sistema vial, energético, de comunicaciones y social. Articula lo agrario y lo industrial, lo comercial y los servicios, identificando las condiciones de vulnerabilidad en zonas de riesgo. Tanto en zonas urbanas como rurales, conecta el territorio con los mercados y los clústeres productivos. También va de la mano con los temas medioambientales y la prevención de los desastres. El ordenamiento territorial vela por proteger y salvaguardar los recursos naturales y los espacios protegidos. También va a velar por la propiedad y la tenencia de la tierra. El ordenamiento territorial va a permitir a través de un catastro, ¿ya?, la demarcación territorial, delimitar las fronteras entre unidades administrativas, ¿ya?, municipios o tierras comunales, etc., y facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la diversidad biológica y la ocupación ordenada del territorio. Otro punto fundamental de la ordenación territorial tenía que ver hoy en día con los temas de gobernanza y gobernabilidad y participación ciudadana, ¿ya? Obviamente el ordenamiento territorial impulsa y considera dentro de cada uno de sus procesos la mayor participación ciudadana posible, ¿ya? Considera los diversos intereses, las visiones que tienen los actores sobre el uso y manejo del territorio. Impulsa el desarrollo del territorio nacional de una manera equilibrada, competitiva, con la participación tanto de actores públicos, privados, en diferentes escalas, nacional, regional o comunal. Y finalmente profundiza en la democracia y la descentralización al promover acuerdos sociales de los territorios, ¿ya? Es decir, vamos a poder tomar decisiones de manera conjunta con una visión colectiva. Y otro punto que es fundamental dentro de esto, de los objetivos, es la incorporación de la tecnología. Hoy en día los sistemas de información geográfico y también el tema de los drones es un gran desafío que van a impactar en la toma de decisiones de ordenamiento territorial, ya que generar imágenes territoriales, hacer una caracterización, una revisión y un mejor planeamiento con datos duros, mejora la toma de decisión.
y eso va a permitir, obviamente, proponer una mirada prospectiva y estratégica con mayor certeza, con mayor seguridad. Por lo tanto, esta manera tecnológica de abordar el territorio va a permitir a repensar tanto el presente como el futuro, ¿ya? Eso es, digamos, a grosso modo, lo que nosotros esperamos del ordenamiento territorial. Aquí voy a hacer una pequeña diferencia entre ordenamiento y ordenación, que muchas veces la gente se confunde, ¿ya? La ordenación territorial tiene que ver con los autores, con los libros, con las definiciones, la parte teórica, el método, la técnica. Pero la ordenación, perdón, el ordenamiento del territorio ya tiene que ver con la regulación, con el marco legal que le corresponde a cada país. Entonces, cuando hablamos de ordenamiento, estamos hablando de una ordenación que está incorporándose a un marco legal. Entonces, ahí ya hablamos del ordenamiento del territorio. Todo lo teórico, lo conceptual, queda en los libros y se denomina ordenación territorial. Aquí viene otra pregunta importante, y aquí yo muestro algunas fotos para que todo esto no sea netamente teórico. ¿Por qué ordenar el territorio? ¿Cuál es la necesidad de ordenar el territorio? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué hay una necesidad ahora? Bueno, es evidente que no se pensó inicialmente en ordenar el territorio, sino en planificar el territorio bajo una visión más bien económica, ¿ya? De un modelo keynesiano que de los años 60, luego viene un modelo neoliberal de los años 70 y considera la variable social. Entonces hablamos de lo socioeconómico. No se veía la variable ambiental ni la variable territorial con la fuerza que se está viendo ahora, debido a los desastres naturales, debido a los grandes impactos que hemos tenido territoriales y ambientales, que hemos sido azotados desde los últimos años, yo diría sobre todo el 2010 en adelante. El cambio climático se ha hecho muy presente y estamos viendo estas famosas postales que denomino yo, el antes y el después, ¿no? Encontramos territorios que eran altamente productivos, tal vez silvoagropecuario, donde tal vez se hicieron cultivos sin analizar la calidad y el uso del suelo y la aptitud del suelo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo me recuerdo en la cuarta región hoy en día tenemos problemas en que muchos crianceros han perdido sus animales porque ya los suelos están altamente erosionados, tenemos una sequía tremenda, una caída de la red hídrica y una escasez hídrica brutal, y ha hecho que por lo menos esta comuna Canela esté totalmente desabastecida, los crianceros ya han perdido sus focos productivos, y eso hace que la gente emigre y haga abandono del territorio, ¿ya? O también tenemos el tema de Petorca, ¿no? Donde tenemos los cultivos de palto, donde prácticamente se han consumido todas las napas freáticas, y como no ha llovido y debido al cambio climático hay escasez hídrica también, no quedan, el acuífero prácticamente han sido consumidos porque las paltas, ustedes saben, tienen un alto consumo de las napas freáticas y han ido desgastando el suelo, y obviamente hoy en día vemos estas postales que son tristes, los suelos altamente erosionados, con una sequía extrema, los focos productivos han desaparecido, la población emigra y nos encontramos con estas externalidades negativas sobre el territorio, con un despoblamiento absoluto y sin focos productivos, lo que va a generar evidentemente un colapso dentro de las comunas porque desestabiliza la comuna y finalmente va a tener una repercusión a nivel de la región. Bien, voy a continuar entonces, como estaba comentando, cuáles eran las necesidades del ordenamiento territorial y por qué es necesario ordenar el territorio. Entonces habíamos dicho que la necesidad era reconocer las potencialidades, las restricciones, los desequilibrios y riesgos que presenta el territorio. Se trata también de lograr una valorización del territorio como base de afirmación de identidad territorial, detener, estabilizar y reorientar los procesos de intervención espontánea del crecimiento urbano descontrolado, reducir los desequilibrios espaciales generados por el crecimiento económico, articular de manera sostenible las actividades realizadas equilibrando la utilización y conservación de los recursos naturales, orientando los planes de inversión pública y privada en el territorio, orientar el uso patrimonial del territorio, mejorar la gestión de riesgos ante desastres naturales y finalmente desarrollar capacidades de gestión descentralizada del territorio por quienes se encuentran más cerca de él. Bueno, gracias a esto podemos
digamos, a este enfoque de ordenamiento territorial, el país lo ha acatado y ya el 15 de febrero del 2018 apareció en el diario oficial en la ley 21.074, en el artículo 1, número 7A, lo que es el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, ¿ya? Este instrumento nuevo va a permitir orientar la utilización del territorio a nivel regional, ¿ya? Es definido como un método que posibilita la especialización, de los objetivos económicos, sociales, culturales y ecológicos de la sociedad, todos los cuales están contenidos en la Estrategia Regional de Desarrollo. Es decir, para levantar un plan de ordenamiento, un plan regional de ordenamiento territorial, tenemos que tener actualizada la Estrategia Regional de Desarrollo y haber sido participativa. El PROT es un instrumento de mayor amplitud y generalización que los antiguos instrumentos o instrumentos de planificación sectorial vigentes, y va a permitir trabajar a una escala que va a posibilitar identificar las capacidades de acogida de las macrozonas, identificando y regulando los usos del territorio, ¿ya? Es en definitiva un instrumento que va a definir y además va a identificar las limitantes y las potencialidades del territorio, vinculándolas además con los objetivos del desarrollo sostenible y con la Agenda 2030. Ahora, si nosotros analizamos qué significa tener un plan regional de ordenamiento territorial, bueno, aquí hay una estructura. Esta estructura normalmente es la que está propuesta en un manual metodológico que la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el 2011 y el 2013, si no mal recuerdo, propone una estructura de desarrollo con respecto a los PROT, y allí se ve muy claramente que es la metodología del profesor Gómez Orea. ¿Ya? Ahora, no tenemos un reglamento exacto que diga cuál es el manual metodológico que se debe usar, ¿ya? Es solamente una propuesta. Aquí hay un caso de estudio de la región del Biobío en que ellos proponen y muestran abiertamente su metodología. Esta me la pasó la profesora Claudia Toledo, que es profesora del programa de Diplomado en Ordenamiento Territorial, ella es Gobierno Regional, y nos manda aquí la estructura con la que ellos han desarrollado el PROT de la región. Entonces, evidentemente, primero parten de una estrategia regional de desarrollo donde están plasmada la visión, los lineamientos y los objetivos estratégicos en función de las políticas regionales y nacionales, evidentemente con una bajada regional, ¿ya? Ahora, el PROT, la primera fase con la que comienza es con la fase del diagnóstico territorial. Entonces hay un levantamiento con respecto a datos, a análisis de bases de datos, analizando cada una de las dimensiones y subsistemas de las que estuvimos hablando, desde el medio físico-natural, desde el medio económico, el medio social y el tema normativo, ¿ya? Esto es a grosso modo. Obviamente, después uno va haciendo un zoom a través de estas dimensiones y sus componentes. Entonces hacemos un diagnóstico que tiene que ser lo más certero posible. Y aquí es donde el profesor Gómez Orea nos recomienda hacer siempre una retrospectiva del territorio. ¿A qué se refiere la retrospectiva? Analizar cómo ha ido evolucionando el territorio en los últimos 10 o 15 años para entender cuáles son las problemáticas que se van repitiendo, para lograr comprender el modelo actual. Y eso él la denomina, estas variables que se van repitiendo año a año en la evolución del sistema territorial, las denomina como variables claves, ¿ya? Es decir, las raíces de problema, aquellas variables que se van repitiendo todos los años y que siguen generando el mismo problema y lo van incrementando. Él dice que deben ser analizadas en el diagnóstico y en el modelo actual. Y esas variables claves, que son raíces de problema y que generan el follaje del árbol, es decir, el follaje de problemas, tenemos que analizarlas en factores críticos, es decir, cuáles de estas variables claves vamos a poder modelar a futuro, cuáles de estas variables claves vamos realmente a poder proyectar y cambiar para que no se sigan replicando en un futuro cercano, próximo o lejano. Entonces, este análisis de viabilidad de las variables, donde unas van a quedar como viables posibles de construcción en un nuevo escenario, en una posible modelación, pero también vamos a tener aquellas variables que no vamos a poder modelar, que no vamos a poder cambiar del territorio, porque son propias del territorio, son variables intrínsecas propias de la situación territorial,
o porque no existe la voluntad política, o porque hay un problema económico para poder solventar esa variable, ¿ya? Esas serían como restricciones. Esas variables que no vamos a poder modelar, que no vamos a poder generar nuevos escenarios a futuros, son variables restrictivas que quedan como factores críticos, ¿ya? Con estas famosas variables que vamos a modelar o que vamos a poder proyectar y cambiar el futuro, entramos a la fase de la planeación estratégica o la planificación territorial que considera la prospectiva del territorio. ¿Y qué es la prospectiva del territorio? Es la visión a futuro de la construcción de nuevos escenarios para cambiar la realidad del modelo actual, para que no se sigan replicando estos problemas a futuro, cortarlos de raíz, ¿ya? Ya sea proponiendo nuevas medidas, generando medidas de mitigación o instalando nuevos escenarios, ¿ya? Estos escenarios con visión futura van a ir de corto, mediano y largo plazo. Estos escenarios tienen que ser consensuados, participativos, validados por la participación ciudadana y que tienen que dar respuesta a una imagen objetivo común en que aúnen fuerzas e ideas de todo el colectivo, ¿ya? Del privado, la sociedad civil y del Estado, para finalmente tener un PROT, un Plan Regional de Ordenamiento Territorial, de un modelo que esté socializado, que haya sido participativo y que esté aprobado por todos, que dé respuesta a las necesidades reales por parte de los ciudadanos, del Estado y de los privados. Va a dar respuesta y va a reflejar la estructura, las redes, va a definir los asentamientos, las macroáreas, etcétera, ¿ya? Y finalmente llegamos a una fase final que es la fase del plan de gestión o la fase de la gestión territorial, que tiene que ver con la fase del monitoreo y la evaluación de este plan, el seguimiento que se le va a ir siendo a este plan. Es decir, no podemos generar un modelo y no seguirlo evaluando en el tiempo, ¿ya? Porque obviamente este modelo debe ir. El territorio es dinámico, es variable, por lo tanto, este plan tiene que ir acomodándose y ajustándose a las realidades del territorio. Por eso hay que hacerle un seguimiento y un monitoreo. Y eso es a grosso modo las fases que contempla un plan regional de ordenamiento territorial que nosotros trabajamos en el Diplomado de Ordenamiento Territorial con académicos que están insertos en el marco teórico, conceptual, pero también con gobierno regional que obviamente están trabajando las problemáticas territoriales, tratando de, yo diría, manejar la metodología teórica con lo territorial, con lo que efectivamente está ocurriendo con su perfil territorial, analizando la aptitud de su territorio, ¿ya? Los territorios son diversos, son dinámicos, por lo tanto las capacidades de acogida, las capacidades de carga son diferentes. El desarrollo de un plan regional jamás puede ser copiado de una región a otra. ¿Por qué? Porque obviamente los patrones de comportamiento son muy diversos, ¿ya? Entonces, cada metodología, o sea, la metodología es genérica, pero al momento de aplicarla al territorio, obviamente va teniendo otro proceso y otro desarrollo. La estructura metodológica como base metodológica puede ser la misma, pero el concepto y el manejo sobre el territorio va a ir cambiando de acuerdo a las dinámicas y a las demandas que allí existan, ¿ya? Y finalmente, hoy en día, a través de la cartografía, podemos tener absolutamente reflejado lo que va a ocurrir en nuestros territorios, en estos escenarios futuros, en esta nueva perspectiva, en la que vamos a poder proyectar mejoras en el territorio, tanto para la red hídrica, la movilidad y el transporte, infraestructura, medio construido, asentamientos, nuevas áreas para, por ejemplo, localización de focos productivos, etcétera. Hoy en día la cartografía es fundamental para la nueva toma de decisión, para proyectar el territorio. Hay que analizar los métodos y las técnicas que se apliquen dentro de esta cartografía. Por lo tanto, el tema cartográfico, como los sistemas de información geográficos, el manejo de drones, es absolutamente recomendable para el levantamiento de un plan regional de ordenamiento territorial, ¿ya? Y aquí, para ir concluyendo, en honor al tiempo y darle el pase a mi colega, hay dos preguntas que yo he dejado para que reflexionemos una vez que tengamos terminado ya la presentación. Es cómo va a insertarse sustentablemente Chile en estos procesos.
¿Cuál es el rol del Estado, la sociedad civil y el mercado para enfrentar este nuevo cambio en materia territorial? ¿Y qué desafíos deberá enfrentar el Estado en materia de ordenamiento territorial post pandemia? ¿Ya? Esto sería muy interesante haberlo podido dialogar con ustedes. Lamentablemente no estamos en el Zoom, pero yo voy a quedar abierta a sus preguntas porque creo que estas preguntas deben ser conversadas a nivel público. Así es que les doy las disculpas por toda la interrupción, las gracias por su atención y su participación. Y ahora dejo a mi colega Enrique Rubinek, que les va a hablar de todo el proceso del marco legal y la institucionalidad con respecto al ordenamiento del territorio aquí en Chile. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Verónica. ¿Se me escucha, no? Sí. Sí, perfecto. Bueno, después de esta muy buena presentación, un poco interrumpida por los alumnos, pero bueno, son gajes del oficio. Voy a compartir pantalla para dar comienzo a... ¿Usted me avisa si se ve, por favor? Sí, tienes que ampliarla. Sí, claro, estoy en... Ahí estamos. Se ve, ¿no? Pantalla completa. Perfecto, sí. Perfecto, ya. Como lo dijo la profesora Verónica Yáñez, para esta clase abierta he tratado de tocar algunos temas de coyuntura actuales, me refiero, para que desde el punto de vista jurídico y jurídico institucional también, para que podamos entender desde la perspectiva normativa, que podría ser un poco aburrida, un poco desde ese punto de vista, porque ya que esto es legal, pero vamos a tratar de hacerlo bastante rápido, pero entretenido para la gente que no está relacionado con lo que dice la relación, obviamente con el derecho. ¿Cuáles son los puntos que quiero tocar en esta presentación? Son estos 4 que estamos viendo en pantalla, es decir, el marco normativo e institucional en materia de ordenamiento territorial, la Política Nacional de Desarrollo Rural, que es de, como ustedes lo pueden ver, viene del decreto número 19 de la Subsecretaría del Interior, es decir, el Ministerio del Interior, del 5 de mayo del 2020, es decir, es del año pasado. Estamos hablando de una política nacional que tiene apenas un año y fracción de meses. La Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que es la política a la cual se refirió la profesora Verónica Yáñez, que se encuentra en el decreto 469, también del Ministerio del Interior, Subsecretaría del Interior, del 5 de julio de 2021. Es decir, nosotros nos encontramos en estos 2 puntos con 2 políticas nacionales que no tienen siquiera un año de, bueno, digamos así, en un año tenemos 2 políticas de ordenamiento territorial sumamente importantes y hay que analizarlas, pero que nunca durante los 200 años de la República, al menos Chile ha tenido una política nacional de ordenamiento territorial. No la tenemos, hoy día la tenemos y vamos a ver un poco de qué trata y cómo lo habla. Y por último, quisiera tocar el reglamento general de la Convención Constitucional, me refiero al reglamento que salió que emitió o evacuó la Convención Constitucional, es decir, el reglamento a través del cual la Convención Constitucional va a trabajar, es decir, a partir del 18 de octubre, el lunes de la semana pasada, esta convención empieza a redactar ya de fondo normativa, derecho positivo, la norma de esta nueva constitución, que podríamos decirlo que es la 4ª constitución de la República de Chile. Y digo 4ª, podría haber alguna disquisición histórica en ese sentido, pero eso es ya un tema histórico. Y cuando me refiero al reglamento, a los que les interesa, estoy hablando en particular del reglamento referente al artículo número 64 del reglamento y artículo 66. Me refiero en el artículo 64 a los comités técnicos y en el 64 se refiere precisamente al comité esto tiene el nombre de comité temático, que dice relación con el ordenamiento territorial, y el artículo 64 con el comité temático respecto a materia de derecho ambiental. Quisiera también hacer presente que mi especialidad es derecho ambiental y por lo tanto, para mí, y en términos generales, el tema del ordenamiento territorial no puede entenderse sin una visión, una mirada desde lo que es el derecho ambiental. Y lo vamos a demostrar con algunas normativas que vamos a ver a continuación. Para entender el ordenamiento territorial desde el punto de vista jurídico,
jurídico, normativo e institucional, hay que tener claro, obviamente si tenemos abogados presentes lo vamos a entender claramente, y es que existe una clasificación. Estamos hablando en este sentido, lo que están viendo ustedes en pantalla es lo político-administrativo, es decir, la administración política del territorio, de la República, pero del territorio. ¿Cuáles son, desde este punto de vista, aparte obviamente de la Constitución Política de la República y otras normativas que infunden todo el aparataje del Estado, pero para lo que dice relación con ordenamiento territorial, cuáles son las principales normas? En principio tienen ustedes la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, que es la 19.175, que tienen ustedes en primer lugar. Esa ley, Ley Orgánica Constitucional, por lo demás, está modificada, y lo ven un poco más abajo, cuáles fueron esas modificaciones que se introdujeron a través de la ley 21.073 y 21.074. La ley 20.390 habilita la elección del Consejo Regional y sufragio universal y directo. La ley 20.678 habilita la elección de consejeros regionales. La reforma constitucional se emite o se promulga la ley 20.920, elección de gobernadores regionales. Lo que quiero es explicarles a ustedes con respecto a esta normativa, la 19.175, esta ley orgánica constitucional, que es esta la norma, si podríamos denominar de una forma, la ley madre en este tipo de materia, en cuanto a lo político administrativo. Por cuanto en esa norma se establecen, en definitiva, ya sea los órganos o los nuevos órganos de la administración del Estado. Y me refiero, por ejemplo, con nuevo, entre comillas, nuevo, desde el punto de vista, por ejemplo, lo que nosotros entendíamos como un intendente, hoy en día es lo que se denomina el delegado presidencial, ya sea regional o provincial. En resumen, la ley 19.175 es, en definitiva, una delegación. De hecho, en el artículo 21 de esa misma norma se habla precisamente de la delegación. Es una delegación de poder, desde el Ejecutivo hacia las regiones, en este caso, a los gobiernos regionales o locales, si ustedes quieren, más que precisamente regionales. Es entonces una ley que en el fondo lo que trata es de una delegación. Ahora bien, esa delegación puede ser, digámoslo así, permanente o puede ser temporal. La misma ley lo comenta, la ley lo establece, y por lo tanto habrá que ver en realidad el funcionamiento de esta normativa. Recuerden ustedes que recién este año nosotros votamos y elegimos gobernadores por primera vez a través del sufragio universal y directo. Por lo tanto, esto es noticia en desarrollo. Posteriormente, como lo dije, la 21.073 y la ley 21.074 son las que incorporan algún tipo de modificaciones, no algún tipo, las modificaciones que se establecen ahí, la reglamenta la elección del gobierno regional y la transferencia de competencia del gobierno central a los gobiernos regionales. Eso en cuanto a lo normativo, jurídico, legal. Lo que yo he puesto en el decreto 19 y el decreto 469 corresponden a lo que hablé recién, que dice relación con la Política Nacional de Desarrollo Rural y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Estas son políticas, son políticas desde el punto de vista de políticas públicas, no son normativas, leyes en ese sentido, no tienen una fuerza coercitiva para ser impuestos, digamos así, pero sí van a ser obligatorias para aquellos funcionarios públicos o para los planes, programas y políticas públicas en materia de de ordenamiento territorial. Visto ahora de otra manera, lo mismo que estaba comentando, yo hice esta clasificación, tenemos siempre desde el punto de vista normativo, un componente político-administrativo, por ejemplo, la 19.880, bases para la administración del Estado, la 18.575, Ley Orgánica Constitucional, la que respecto de la base general de administración del Estado, la 19.175, la que acabamos de comentar, y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En cuanto a lo territorial, diría yo desde el punto de vista jurídico, pero territorial, propiamente tal, obviamente tenemos una gran norma que ya tiene bastante tiempo, que está establecido en el decreto con fuerza de ley 458, que es la Ley General de Urbanismo y Construcción, que ha tenido senda reforma y ha sido bastante reformada, pero es el cuerpo normativo en donde se encuentra. Y tienen ustedes, en definitiva, la ordenanza, tienen la Política Nacional de Desarrollo Urbano en el decreto 78, el decreto 19, ¿no es cierto?, que es la Política Nacional de Desarrollo Rural, y terminando el decreto 469,
de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. En cuanto a lo que comentaba de la competencia ambiental, hay que entender y debe entenderse el ordenamiento territorial, la normativa que dice relación con ordenamiento territorial, o normativa de ordenamiento territorial. Yo preferiría hacer una distinción entre lo que es el derecho urbanístico o derecho urbano y lo que no existe propiamente tal, una cátedra, por decirlo así, o una rama del derecho que podríamos llamar derecho territorial. Mucho me temo que esa cátedra o esa rama del derecho sí va a tener que aparecer y va a tener que tener justamente los componentes que estamos viendo en pantalla, es decir, el elemento ambiental, el elemento político-administrativo. Vámonos a lo ambiental. Obviamente, la 19.300 ley sobre bases generales del medio ambiente, que es en definitiva el DESTE en materia ambiental, la 20.417, la ley 20.417, que es la que establece la nueva institucionalidad ambiental. Me refiero con eso a la superintendencia, el ministerio y el servicio de evaluación ambiental. El decreto supremo número 40, en este caso estamos hablando del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. El decreto supremo 32, que es ambos, tanto el 40 como el 32, disculpen, son del Ministerio del Medio Ambiente. El decreto supremo 32, que es la evaluación ambiental estratégica, lo vamos a ver en la lámina siguiente, es uno de los elementos, es uno de los instrumentos de gestión ambiental dentro de varios que están nombrados, tanto en la ley 19.300, como a su vez también en tratado, digámoslo así, a profundidad en el decreto supremo 32, ¿no es cierto? Es uno de los instrumentos de gestión ambiental contemplados en la 19.300, pero que dice directa relación precisamente con elementos en cuanto al establecimiento de planes, programas y políticas de ordenamiento territorial. Lo vamos a ver enseguida, una pequeña definición para que los que no estén cercanos a esa materia puedan entender en definitiva cuál es el objetivo de la evaluación ambiental estratégica. Quise poner también la ley de 20.920, esto es la ley de responsabilidad extendida del productor, o más conocida como ley REP, es una ley que es del 2016, y en este sentido estamos hablando del concepto que se maneja detrás de la ley REP, ¿no es cierto? Estamos hablando de residuos, pero si lo queremos hablar en términos un poco más general, estamos hablando ya de economía circular, ¿ok? ¿Por qué puse yo esta ley de la ley 20.920? Porque si ustedes se fijan, más allá de los elementos que dicen relación con el productor, recuerden que en esa ley 20.920 se establecen que existen 3 tipos de productores. La importancia que tienen las municipalidades en cuanto a la gestión de residuos es trascendental. Y por lo tanto, eso está en directa relación con la ley orgánica constitucional. Me refiero a las facultades que tiene la ley 18, las municipalidades, en definitiva, que está establecido en la ley 18.695. Más allá, insisto, de lo propiamente tal respectivo a los productores y los sistemas de gestión ya individual o colectivo de lo que trata, pero sí tiene en el seno, la ley REP tiene un elemento territorial muy importante y pega directamente a lo que es ordenamiento territorial, y en este caso el último bastión, ¿cierto?, de lo que es el Estado representativo en el territorio, municipalidad. Volvamos a la EAE, bien rápido. ¿Qué es la evaluación ambiental estratégica? Ahí tienen la definición para que se entienda desde el derecho ambiental. Es la incorporación de las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable al proceso de la formulación de las políticas, de los planes y de los instrumentos de ordenamiento territorial que la ley establece. Por lo tanto, la evaluación ambiental estratégica como elemento, no quiero decir elementos, sino que como instrumento de gestión ambiental, va a ser, de acuerdo, da una definición taxativa expresa del artículo 2 del decreto supremo 32, referente a materia de ordenamiento territorial. Y por lo tanto, como lo dije desde el principio, no podemos entender el estudio del ordenamiento territorial, entiéndase desde el derecho, desde la normativa, desde la institucionalidad, ¿no es cierto?, sino también a través de los distintos instrumentos o del derecho ambiental. Bien. La Política Nacional de Ordenamiento Territorial.
¿Cuáles son los fundamentos? Perdón, les recuerdo que esta política tiene apenas, no tiene 6 meses, esto salió en junio de este año. ¿Cuáles son los fundamentos o en qué se fundamenta la Política Nacional de Ordenamiento Territorial? Tiene una mirada intersectorial que integre el desarrollo, obviamente, económico, social, y nuevamente tenemos el componente ambiental. ¿Qué más? Disculpen, esto está establecido en este decreto por si acaso. Mejorar la comprensión de la complejidad y dinamismo territorial expresada en el ámbito, esta disyuntiva que ha existido en materia de ordenamiento territorial en cuanto a lo urbano y lo rural. Sin embargo, nos explica o nos da dentro de los fundamentos que existen nuevas perspectivas en este sentido, y esas nuevas perspectivas estarían dadas, en primer lugar, por el sector primario exportador. Y me refiero en este sentido que lo que se está tratando de señalar es que cuáles son los fundamentos, cuál es la importancia de la política nacional de ordenamiento territorial. Entonces, en primer lugar, estas nuevas perspectivas van a estar dadas por el sector primario exportador y su eventual agregación de valor. Sabemos que la economía nacional se basa precisamente en la explotación de recursos naturales y su eventual agregación de valor. Bueno, esperemos que eso suceda en algún momento, pero la verdad es que eso aún no ha sucedido desde que yo al menos tengo uso de razón. Nuestra economía es bastante simple en ese sentido. Simple desde el punto de vista de que es extractor de recursos naturales y exportadores. No ha habido una agregación de valor en ese sentido. En segundo lugar, la necesidad de adaptación y aplicación de las escalas de la infraestructura y la logística del país. Se entiende, ¿no es cierto?, que podría hablar de una mejora de infraestructura de comunicaciones, por ejemplo, o movilidad a nivel nacional. En tercer caso, o el tercer punto que trata estas nuevas perspectivas, es el uso potencial en materia de energías renovables, turismo de borde costero y de interés especial. Nuevamente tenemos la incorporación de la materia, desde el punto de vista de materia ambiental, en cuanto, por ejemplo, a la energía renovable. Sabemos que existen, desde el Ministerio de Energía, existen planes respecto a estas materias, a energía solar, eólica, etc. Y por lo tanto, a ese tipo de elementos es a lo que se refiere esta política nacional en cuanto a este punto número tercero. Cuarto, la localización de proyectos de inversión y la exposición de la población a riesgos de origen natural y o antrópico, entre otros. En definitiva, esto es lo que está tratando de cuarto punto, está tratando de explicar, digamos así, la gobernanza, si ustedes quieren, respecto de problemas de carácter de desastres naturales, ya sean de origen natural o antrópico, en definitiva, respecto a este punto. Esas son las perspectivas. ¿Cuáles van a ser desde la Política Nacional de Ordenamiento Territorial? ¿Cuáles son los ejes estratégicos sobre los que se estructura la política o los objetivos de la política? Tenemos un sistema de asentamientos humanos, son estos 5 puntos. Sistema de asentamientos humanos, sistema económico productivo, sistema natural para un territorio diverso y rico en recursos naturales y culturales, sistema socioterritorial integrado, sistema de infraestructura y logística. Estos son los 5 ejes que estructuran los objetivos de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Estos 5 ejes, sin perjuicio, lo que se van abriendo, van teniendo cada uno de estos 5 estrategias o ejes estratégicos, van teniendo a su vez dentro del documento, se van ampliando, se van definiendo, se van aumentando o explicando cada uno de estos puntos. Sin perjuicio de eso, cada uno de estos 5 ejes estratégicos van a estar siempre, digámoslo así, condicionados a lo que ustedes ven en su página, o sea, la parte derecha de su pantalla. Van a estar condicionados al reconocimiento de las condiciones territoriales transversales que inciden en el patrón de uso y ocupación del territorio. ¿Cuáles van a ser esas condicionantes? Primero, el riesgo de desastres, ya sea de origen natural o antrópico, es decir, ya sea del hombre, ¿cierto? Y en segundo lugar, los desafíos que plantea la adaptación al cambio climático. Nuevamente tenemos elementos que dicen relación con materia ambiental,
para la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Recuerdan ustedes que en estos momentos se está discutiendo, de hecho, existe un proyecto de ley respecto, que se llama, de hecho, del cambio climático, y por lo tanto la Política Nacional de Ordenamiento Territorial va a tener que estar acorde, o va a tener que adaptarse a lo que diga dicho cuerpo legal en cuanto a los requisitos que se establezcan o las condiciones que se establezcan dentro de esas normas. Por otra parte, también hay que entender de que estamos en el proceso constituyente, por lo tanto, todas estas políticas vamos a ver si es que, cuáles van a ser los resultados en ese sentido desde ese punto de vista jurídico. Bien, ¿cuál va a ser, cuál es la relación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial con los instrumentos de planificación territorial? ¿Qué es lo que nos comenta el documento, este decreto 469? Nos dice que en las escalas territoriales se encuentran vigentes políticas y planes. Obviamente, vemos que ya existen, en el sentido de que la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, como acabo de decir, tiene 5 meses, y tenemos instrumentos de planificación territorial que ya tienen bastante, por lo menos años. Y por lo tanto, esos instrumentos van a estar dados desde el ámbito nacional, ámbito regional y ámbito comunal. ¿Cómo va a funcionar? Y para que se entienda rápidamente, ¿cuál va a ser la relación? Se lo subrayé y para que se entienda, ¿no es cierto?, cuál va a ser la relación. En el ámbito nacional, la PNOT va a dar una orientación a las políticas e instrumentos que se marcan determinaciones estratégicas con efecto nacional. Por ejemplo, la Política Nacional de Derecho Urbano, de Desarrollo Urbano, y la Política Nacional de Desarrollo Rural. En el cambio, en materia de ámbito regional, tratará de integrar estos instrumentos. ¿Cuáles son esos instrumentos que se ven a nivel regional? Ahí ven los ejemplos: estrategia regional de desarrollo, el plan regional de ordenamiento territorial. Y obviamente también desde un punto de vista de la comuna, también tratará de integrar los instrumentos estratégicos territoriales. ¿Cuáles son estos? Los planes de desarrollo de la comuna, los PLADECO, los planes reguladores comunales, entre otros, etc. Es decir, entre lo que es la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y lo que podríamos hablar respecto a los instrumentos de planificación territorial, va a existir una orientación o una integración de este tipo de instrumentos. Las críticas, muy sucintamente, muy rápidamente, ustedes lo van a ver dentro de los mismos documentos. Yo hice un pequeño decálogo de cuáles podrían ser las críticas respecto a la política nacional de ordenamiento territorial, y básicamente es lo que se propuso la política nacional de eliminar, en el sentido de dar solución a ciertas problemáticas, pero que haciendo un estudio de una lectura respecto a esta política, no logra en definitiva dar solución a estas problemáticas que ustedes están viendo en pantalla. Voy a hablar brevemente respecto, como ustedes pueden ver, existe una insuficiencia normativa e institucional. En materia de ordenamiento territorial, en términos generales, nos encontramos con una gran dispersión de normativas. Estamos en varios ministerios que tienen competencia en materia de ordenamiento territorial, y también existe una gran profundidad en cuanto a materia jurídica en ese sentido. Y ese es uno, para seguir avanzando rápidamente, es uno de los problemas serios que nosotros encontramos con respecto a las políticas nacionales de ordenamiento territorial. Brevemente, a la Política Nacional de Desarrollo Rural, puse exprofeso esta imagen que ustedes ven en la pantalla, porque cuando nosotros hablamos de desarrollo rural, lo primero que podría eventualmente venirnos a la mente, digamos así, es la imagen que ustedes están viendo. Y precisamente es eso lo que hay que modificar. Eso es una imagen del Valle Central de Chile que no dice relación necesariamente con zonas del norte o del sur de nuestro país, y dado también el problema hídrico, como lo comentaba anteriormente la profesora Verónica Yáñez, que es precisamente esta política nacional en el sentido de que hay un nuevo paradigma de entender lo rural. ¿En qué se fundamenta o cuáles son los fundamentos de la política nacional? Brevemente, es transitar hacia el despliegue gradual, sostenido y ordenado de un paradigma rural moderno que oriente políticas que incentiven a los territorios rurales y sus habitantes a movilizar sus bienes y recursos, promoviendo un enfoque territorial
que fomente la colaboración de los diversos actores para impulsar el desarrollo y asentamiento de poblados de menor tamaño. Ese es el fundamento. Acá me parece que es importante, quisiera detenerme en esto. En cuanto a la definición de territorio rural, el criterio que va a aplicar esta política nacional de desarrollo rural, el criterio que aplica para definir qué es lo rural, es un criterio que está dado por la OCDE. Eso ustedes los van a encontrar en los anexos de esta política, que revisen el documento y van a encontrar este concepto, este criterio. ¿Qué es lo que nos dice en ese sentido? Nos explica que ¿qué es lo que va a ser el territorio rural? Va a ser aquel que se produce por la dinámica de las interrelaciones entre las personas, actividad económica y recursos naturales. ¿Ok? No puede entenderse de otra forma lo que es el territorio rural desde ese punto de vista, pero nos agrega que estos tres elementos, personas, actividad económica y recursos naturales, la actividad, ¿no es cierto?, dinámica, va a estar caracterizado principalmente por un poblamiento cuya densidad poblacional es inferior a 150 habitantes por kilómetro cuadrado, con una población máxima de 50.000 habitantes, cuya unidad básica de organización es la referencia será la comuna. Ahora, lamentablemente no estamos con público, pero aquí una de las preguntas, cuando a mí me toca estudiar esta materia, y lo hemos hecho así también en los diplomados, la pregunta que hay respecto a este tipo de criterio es hacer un paralelo, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿una caleta de pescadores es territorio rural? Y a su vez también, si un yacimiento minero, por ejemplo, se puede entender como dentro del concepto de definición de territorio rural. Son las preguntas que se hacen respecto a eso. Por supuesto, lamentablemente por tiempo no podemos dedicarnos a explayar un poco más a aquello. Pero creo que es importante que tengan, que vean ese tema. Perfecto. Para terminar entonces, disculpen, para mejorar, ¿cuál es el objetivo en definitiva de la Política Nacional de Desarrollo Rural? Ustedes lo están viendo en pantalla, es mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en territorios rurales, generando las condiciones adecuadas para su desarrollo integral, a través de la dotación, obviamente, gradual, planificada y sostenida de un paradigma que consiga un accionar público con enfoque territorial e integrado en distintos niveles, que propicia la sinergia entre iniciativas públicas, privadas y de la sociedad civil. ¿Cuáles son los principios o fundamentos que tenemos acá? Ustedes lo están viendo. Bienestar social, oportunidad económica, sustentabilidad medioambiental, cultura e identidad. Este ha sido, digamos, sí, un repaso muy rápido. Obviamente todo lo que he comentado nosotros lo vemos con mayor detención respecto a dentro de los diplomados, con los papers correspondientes. Los problemas respecto a la Política Nacional de Desarrollo Rural: no define un cuerpo normativo asociado. Segundo, no define claramente las responsabilidades institucionales para llevar a cabo las políticas. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién lleva a cabo bien esto? Tercero, no define articulación clara con otros instrumentos de planificación territorial. No existe aquello. Y por último, no existen las metas o no se definen metas claras e indicadores, ni tampoco los mecanismos de seguimiento en ese sentido. Eso. Bien, y como les dije brevemente, quisiera, con esto estoy terminando para que no se preocupen con el tiempo. Bien rápido, como comencé diciendo, sí me parece que es sumamente importante que veamos esto, que es el reglamento general de la Convención Constitucional, y me interesa, estas son las comisiones temáticas que yo les comentaba, me interesa en particular que a los que obviamente los que están en presencia de este webinar, vean el artículo 64 de esta convención, que es precisamente esta comisión temática que se denomina Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. Es ese artículo, como lo estoy diciendo, el artículo 64, el que hace una explicación o casi detallada, en definitiva, de cuáles van a ser los elementos que van a tener en consideración para la discusión constitucional respecto de estas materias,
Y en el artículo 66, que corresponde a la comisión temática número 15, que ustedes ven en azul aquí, dice relación con medio ambiente, derechos, y ojo cómo se expresa, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico. Con esto ya sí termino y quisiera simplemente mostrarles la diferencia que pueden ustedes apreciar entre los principios que uno puede ver y están establecidos en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Esto está en el punto 3.2 de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial: sustentabilidad, diversidad territorial, equidad territorial, integralidad, etcétera. Y pueden ver a su derecha los principios que infunden precisamente la comisión temática que se establece en el artículo 64, que es la que acabo de comentar. Pueden ver ustedes todos esos principios están nombrados, explicados y casi definidos dentro de este reglamento. ¿Okay? Por lo tanto, los invito para que ustedes lean este reglamento, obviamente lean la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, obviamente la de Desarrollo Rural, pero por sobre todo el reglamento y en particular lo que hice razón con el tema de este punto número 5, que es de medio ambiente. Me parece que es de suma importancia que tengan claro lo que se establece. Eso es lo que quisiera decir. Muchas gracias. El contacto Enrique Rubinek, enrique.rubinek@usach.cl. Y ahí estamos. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Verónica, por sus presentaciones. Ya tenemos algunas preguntas a través del chat de YouTube. Dejo de compartir, ¿no? Sí, como quiera. Bueno, tenemos algunas preguntas que fueron apareciendo a medida de las presentaciones. Es posible que algunas ya han sido contestadas, pero les pediría si pudieran profundizar un poco. Enrique Pacheco nos pregunta a través de YouTube: ¿desde cuándo hay ley de ordenamiento territorial en Chile? Seguramente la profesora Verónica va a complementar. Primero, no existe una ley de ordenamiento territorial, no es ley, es una política pública de ordenamiento territorial. A la pregunta de don Enrique Tocayo, ¿desde cuándo? Desde junio de este año. Me refiero a la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Estamos hablando de que tiene 5 meses. Complementando, antes que me tengo que ir, porque yo voy a clase, Enrique, me voy a tener que despedir, lamentablemente por la hora, yo comienzo la clase del diplomado, pero también quisiera agregar algo. No tenemos ley de política, o sea, no tenemos ley de ordenamiento territorial, tenemos la política de ordenamiento territorial que apareció en julio de este año. Se está trabajando en el reglamento y estamos a la espera de que aparezca el reglamento, pero no tenemos una ley. Ya, eso hay que dejarlo bien en claro, no hay una ley. Perfecto. Tenemos O sea, otra pregunta. es que lo que quiero explicar, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Política Nacional de Desarrollo Rural y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, contemplado en el Decreto Supremo 469, que le acabo de comentar, no son leyes desde el punto de vista normativo, son políticas públicas que se contemplan dentro de un cuerpo normativo que es un decreto que viene del Ministerio del Interior, no son leyes, por si acaso. ¿Okay? No está discutido en el Parlamento y tiene principio de legalidad, a eso es lo que yo me refiero desde ese punto de vista. Ahora, discúlpenme rápido, ¿cómo se haría obligatorio? Es obligatorio para los funcionarios públicos y para las reparticiones públicas que van a evacuar planes, programas y políticas, tienen que incorporar tanto todos estos planes, todas estas políticas nacionales tienen que incorporarlas dentro de estos planes y políticas públicas. Esa es la obligatoriedad, por decirlo de una forma, desde el punto de vista jurídico. Gracias, Enrique, por las aclaraciones. Tenemos otra pregunta de José Gumucio. Dice: ¿cómo se establecen las consideraciones ambientales en la evaluación ambiental estratégica y bajo qué criterios? ¿Cómo se establecen? ¿Cómo se establecen las consideraciones ambientales en la evaluación ambiental estratégica y bajo qué criterios? Los criterios, a ver,
A ese punto nos estamos refiriendo entonces dentro de la evaluación ambiental estratégica, como lo dije en un principio, estamos hablando del decreto, déjame anotar la pregunta, estamos hablando de la EAEAE. A ver, los criterios que se establecen, o sea, los criterios que se ocupan en ese sentido están establecidos dentro de lo que es el decreto, como acabo de decir, el decreto supremo 32 del medio ambiente, que regula y establece lo que es la evaluación ambiental estratégica. Es ahí, para ir a mayor abundamiento, es ahí, y ahí existe todo el procedimiento que incluye, por ejemplo, la participación ciudadana, existe, digamos así, participación ciudadana desde el punto de vista de, se le solicita frente a proyectos, ¿no es cierto?, que tengan relación con planes y estratégicas de ordenamiento territorial, planes y políticas públicas en ese sentido. Se contempla, como acabo de decir, la participación ciudadana. Pero para ir más al detalle, le recomiendo a la persona que está preguntando, eso todo está establecido en el Decreto Supremo 32. Pero ojo, como lo dije en la presentación, la EAE, la Evaluación Ambiental Estratégica, es uno de los instrumentos de gestión ambiental, uno de los que están también establecidos en la 19.300, que está tratado en particular en el Decreto Supremo 32. ¿Okay? Existen otros, por lo tanto no existe solamente un criterio, digamos. ¿Okay? Existen otros elementos también. Gracias, Enrique. Tenemos otras dos preguntas de Álvaro. Dice, ¿cómo se articularán estas normativas si en la próxima Constitución se cambia el modelo económico? Sería interesante ponerse en ese plano para entender qué ideas hay al respecto. Esa es la primera ¿Cómo pregunta. se llama la persona que preguntó? Álvaro H., no tengo el apellido. Bueno, entonces yo le quiero agradecer mucho a don Álvaro H. Por la pregunta. Lamentablemente no pude explayarme mucho más en ese tema, pero precisamente ahí aquí podríamos estar hablando por una tarde en todo caso, pero no lo podemos, que también tengo que hacer clase. ¿Cómo se articula? Va a ser un misterio, porque todavía no tenemos la conclusión. ¿Okay? O sea, ni siquiera tenemos documentos normativos que después, como lo sabemos, va a haber un principio de salida respecto a este tema. Por de pronto, nuevamente los invito a tomar este reglamento. Es el reglamento que se publicó en el diario oficial el miércoles 13 de octubre, por si acaso. No sé si lo muestro ahí en pantalla. Lo pueden ver también en la página oficial de la Convención. El artículo 66 habla de la Comisión sobre Medio Ambiente, lo acabo de leer. Posteriormente habla de cuáles son los temas que va a tratar esta comisión temática, y establece desde la letra A hasta la letra Ñ, ¿ok? Y a lo que dice la consulta, les recomiendo que vea lo que dice la letra F, se la leo rápidamente. Desarrollo sostenible, buen vivir y modelo económico, ¿ok? La letra G, régimen público, económico, político y político fiscal. Y por el último, perdón, en la letra, y aquí sí viene un tema bastante jurídicamente, y lo que sí tenemos abogados acá en la sala de discusión doctrinaria y fuerte, la letra ñ de ese artículo 66, que dice el reconocimiento de la función ecológica y social de la propiedad. Y eso va a ser un dolor de cabeza bastante. Así que eso sería mi respuesta a cómo se va a articular. Bueno, veamos cómo se va a articular en la medida que esto va naciendo. Gracias, Enrique. La siguiente pregunta también de Álvaro, y última, por el momento no tenemos preguntas, así que con esto iríamos cerrando. Dice, ¿qué estamentos del Estado fueron los que participaron en la configuración de estas políticas, de manera de entender la mirada o el sesgo que hubo de origen? Bien, se crea en el 2000, me parece que es 2015 o 2016, digámoslo así, a mediados de la segunda década de los años 2000, se crea un organismo que se llama, la sigla es el COMICIVIT. Ese COMICIVIT es la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio. Y desde ese es como lo dice su nombre, ¿no es cierto? Esta comisión interministerial, hay varios ministerios que están dentro de esta comisión,
se generan estas políticas y planes. Ojo, ese organismo, ese órgano que está compuesto por varios ministerios, genera o hace los estudios correspondientes y se informa al Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República, ¿no es cierto?, respecto de estos planes y políticas. Tuvo que ser sometido, obviamente, a estos planes y políticas también, como en la pregunta que tenemos recién, a través también de una evaluación ambiental estratégica, a través de la EAE, o sea, el componente ambiental tuvo que estar dentro de eso. Pero existe ese órgano, el Comicivil, que otros órganos también estuvieron participando también, la asociación, por ejemplo, en la Política Nacional de Desarrollo Rural, la Asociación de Municipalidades Rurales a nivel nacional también participaron dentro de esa discusión. Es decir, existieron varios estamentos, pero el principal, y eso está establecido, para que ustedes también lo puedan ver, eso está establecido, ese órgano que acabo de comentar, el Comicivil, está establecido en la 19.175, que es la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, y está establecido en el artículo 17, letra A, inciso 4, 5. Por ahí está la definición, quiénes componen esa comisión. Y ellos son los encargados, o esa comité o comisión está encargado de esta política. Muchas gracias, Enrique. No tenemos nuevas preguntas, así que agradezco su presentación y también aprovecho de agradecer a Verónica, que se tuvo que retirar antes, pero agradezco la disposición de ambos y agradezco al público que nos sigue viendo. Le pido nuevamente las disculpas correspondientes por las interrupciones. Por pasar a Claudia. ¿Hay gente en YouTube? No sé, sí, tenemos ahora 29 usuarios viéndonos y al principio teníamos 35 aproximadamente. Bueno, que muchas gracias, Enrique, también por tu presentación. También agradecemos a Verónica que se retiró, pero bueno, la charla va a quedar grabada en YouTube, así que para quienes se tuvieron que salir y no pudieron volver a retomar, van a estar ahí. De todas maneras, les vamos a enviar todo el material que se expuso hoy día, así que no hay problema con ello. Así que muchas gracias, Enrique, nuevamente, y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes y espero que les haya gustado. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Que estén bien.